Estamos a menos de 5 años de enfrentar un riesgo extremo por falta de agua y a pesar de eso y de que vivimos en una zona de abundantes lluvias, la verdad es que no podemos captar suficiente agua y terminamos desperdiciando más de la que podemos almacenar. México enfrenta una crisis de agua. Mientras en las regiones norte y centro del país se vive en constante estrés hídrico, al sur-sureste el vital líquido abunda pero está contaminado. La Asociación Internacional de Recursos Hídricos, dependiente de las Naciones Unidas, advierte que para 2030 nuestro país experimentará un riesgo extremadamente alto por escasez de agua. De acuerdo con especialistas, uno de los mayores problemas que tenemos no es en sí la carencia de agua, sino la falta de capacidad para gestionar el recurso. Pasar de un enfoque prestacionista en el que el agua se da a través de un servicio, ¿no? Como si se tratara de gasolina o electricidad. El otro componente de la gestión del agua pues es su preservación y conservación, ¿no? Que es un elemento muy importante porque tiene que ver con el paradigma de la sustentabilidad, ¿no? Generar las condiciones necesarias para tener una cantidad de agua suficiente para las próximas generaciones. Aunque la temporada de lluvias en México dura entre 7 y 8 meses al año, la capacidad de captación es poca porque la mayoría se evapora. Del agua que se capta, 3 de cada 4 litros se destinan a actividades agrícolas, donde se pierde 75% por evaporación en sistemas de riego por escurrimiento y solo 14% se utiliza para consumo humano. Están dirigidas a diferentes objetivos, uno de ellos por supuesto, es el tema de la agricultura, es poder garantizar que la agricultura cuente con el agua suficiente a través de algunas presas, pero también se encuentran algunas acciones de abastecimiento de agua en bloque para las ciudades. Al ser un país grande y diverso, los recursos del agua son desiguales. Por ejemplo, mientras en Ciudad de México el 90% del agua se consume para uso humano, en el caso de Sinaloa, un estado predominantemente agrícola, la fórmula es inversa. 90% del agua es para riego y solo 10% para uso de las personas. De ahí la urgencia de contar con leyes en la materia. También tenemos la parte legislativa, donde pues ya llevan 13 años de rezago con la Ley General de Aguas. Y pues eso obviamente frena muchísimo la incorporación de la perspectiva de derechos humanos. Mega Noticias, Andrés Solís. Parte de la mala gestión del agua es que es consecuencia de una deficiente infraestructura y que la inversión en sistemas hídricos no ha sido constante ni suficiente. La mala gestión, la falta de presupuesto y de infraestructura son factores determinantes que recrudecen la escasez de agua. En 2024, la Comisión Nacional del Agua destinó 110 millones de pesos en 18 proyectos hidráulicos, cantidad que se sumó a los 12 millones invertidos en 2022. En noviembre del mismo año, el gobierno federal presentó su plan hídrico, el cual busca garantizar abasto suficiente, impulsar 16 proyectos de infraestructura, así como el saneamiento de los ríos Lerma, Santiago, Atoyac y Tula, los más contaminados del país. De 2019 a 2024, el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua reportó un incremento de 53%, aunque de 2024 a 2025 hubo un recorte de casi 40%, casi 24,000 millones de pesos menos. Otro problema radica en que gran parte de la responsabilidad del suministro de agua para consumo humano depende de los municipios, que carecen de recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar este derecho humano. Los municipios flaquean mucho en cuanto a las capacidades tanto económicas como de recursos humanos, pero pues afortunadamente hay otras herramientas para que la federación y los mismos estados ayuden a los municipios, ¿no? Desde la Constitución está establecido principio de coordinación y también de subsidiariedad. Cada año la Comisión Nacional del Agua transfiere a estados y municipios un promedio de 11,000 millones de pesos para sus sistemas de agua potable y saneamiento, recursos que también se utilizan para el mantenimiento y reparación de la infraestructura. El que la tengas no es sinónimo de que sea eficiente, ¿no? Generalmente esta infraestructura, pues si no se le da un mantenimiento adecuado, un mantenimiento preventivo, pues entonces tendremos una
un problema ahí latente. Aún así, el costo de las pérdidas por desperdicio y fallas en los sistemas hidráulicos va en aumento. Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana revelaron que solo en el Valle de México se pierden aproximadamente 30 metros cúbicos por segundo de agua por fallas de diseño y planificación urbana, así como por la falta de enfoques interdisciplinarios para la gestión de los recursos hídricos. Mega Noticias, Andrés Solís. Y además de que no sabemos cuidar el agua, no la administramos correctamente, cuando llega la temporada de lluvias no tenemos capacidad para enfrentar los desastres que deja, especialmente no atendemos el riesgo sanitario que dejan las inundaciones y los desbordamientos, sobre todo porque son aguas negras. Mientras 2/3 partes del país sufre por la falta de agua en el resto del territorio, las inundaciones y desbordamientos de ríos y lagos provocados por las lluvias siguen causando estragos a pueblos y ciudades. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Comisión Nacional del Agua, de 2020 a 2023, las inundaciones dejaron daños por 29.160 millones de pesos, impacto que no incluye el paso de huracanes y ciclones. Durante este periodo, casi 350,000 viviendas resultaron afectadas y se reportaron daños en infraestructura de 126 localidades. Al 15 de julio de 2025, el Centro Nacional de Prevención de Desastres confirmó que solo 624 de los 2.478 municipios y alcaldías de México cuentan con un atlas de riesgo para enfrentar situaciones de emergencia, incluidas inundaciones, desbordamientos de ríos o deslaves provocados por las lluvias. Es decir, apenas 1 de cada 4, y algunos no han sido actualizados en los últimos 5 años. De acuerdo con especialistas, la mala infraestructura para captar agua y la antigüedad y obsolescencia de los sistemas de drenaje y las descargas de desechos sólidos en las calles y cuerpos de agua son los factores que provocan el colapso. La gente avienta residuos sólidos, basura en los grandes cauces, y entonces pues lo que vemos en las inundaciones es el resultado, digamos, de algunos de estos elementos, ¿no? El colapso del alcantarillado. El mayor riesgo de las inundaciones es que son aguas negras y desechos lo que termina en las calles, casas, escuelas y hasta hospitales. El contacto con aguas negras producto de inundaciones representa un riesgo sanitario, por eso debe haber políticas públicas para el saneamiento de aguas residuales, sistemas hidráulicos y de los propios cuerpos de agua. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los ríos más contaminados de México son Lerma, en el Estado de México, Atoyac, en Puebla, Tula, en Hidalgo, y Juanacatlán, El Salto, en Jalisco. Y el saneamiento es justamente esa cuestión de llevar nuestras aguas grises y negras hacia un, ¿cómo se puede decir? Hacia un confinamiento óptimo, adecuado. Sino también tiene que ver con el saneamiento de los mismos cuerpos de agua, tener calidad de agua, y esto también es un problema de salud pública. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.